Señor Padre, gracias, mi Dios, porque tú eres bueno. Gracias porque Jesús resucitó, Señor. Gracias porque no solamente murió por nuestros pecados, Señor, y nos sacó de la esclavitud, Señor, del pecado, sino Él resucitó, Él está vivo, Señor, y su resurrección nos garantiza estar eternamente contigo, Señor. La muerte no tiene poder sobre nosotros, Señor, y hoy celebramos eso, Señor. Y hoy te agradecemos, Señor, y te pido, Señor, que después de esta reunión nuestro corazón arda por ti, Señor, de manera que podamos salir a dar a conocer al mundo que Jesús ha resucitado, Padre. Gracias, Señor, por todo. Gracias porque tú permites, Señor, que tu congregación te conozca a través de la exposición de la palabra, Señor, y que todo lo que se diga esta mañana, mi Dios, sea para tu honra y para tu gloria, Padre. Te lo pido, mi Dios, en nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Pues, como ya hemos dicho, hoy estamos recordando la resurrección de Jesús, ¿no? Y parte de lo que decía Sergio en la alabanza es que la resurrección de Jesús es parte fundamental de nuestra fe, ¿no? De hecho, Pablo dice en 1 Corintios 15 que si Jesús no hubiera resucitado, nuestra fe sería en vano. Y también más adelante en el capítulo 15 dice que seríamos los más dignos de lástima del mundo. Sin la resurrección de Jesús, si Jesús no hubiera resucitado, nuestra vida no tendría ningún sentido y la neta estaríamos aquí diokis. No tendríamos ninguna esperanza eterna. Pero familia, Jesús resucitó. Jesús resucitó y su resurrección nos muestra que Él está vivo. Él venció a la muerte. Él está gobernando de forma soberana todo el universo. Y como consecuencia, la muerte tampoco tiene poder sobre nosotros. La resurrección de Jesús, familia, es la garantía de nuestra resurrección. Y también como oraba Yoli en la alabanza, porque sabemos que cuando Jesús regrese, los muertos que han creído en Jesús no se van a quedar en la tumba, sino que van a resucitar. Y junto con los creyentes que estemos vivos, vamos a ser tomados por Él y estaremos eternamente con Dios. ¿Esto no les llena de gozo? Cantábamos, celebrad a Cristo, celebrad a Cristo. Creo que este es un motivo para celebrar. Este es un motivo para celebrar. Sin embargo, aunque la resurrección de Jesús nos muestre, es respaldada por testimonios oculares, por evidencia histórica. En la semana estaba viendo un reel en Instagram que decía, alguien le hacía una pregunta a ChatGPT, ¿no? De que, tomando en cuenta toda la evidencia histórica y todo lo que hay, yo sé que no eres humano, ChatGPT, ¿no? Pero ¿cuál sería tu postura? ¿Qué creen que responde ChatGPT? Que Jesús sí resucitó, de acuerdo a la evidencia histórica que hay. Entonces, a pesar de toda la evidencia que hay, muchos no la reconocen. Y por eso, el título del día de hoy es Jesús resucitó. Pero ¿tú lo reconoces? ¿Lo reconoces? Y es que la historia que veremos el día de hoy nos presenta a dos discípulos que, aunque Jesús ya había resucitado y la noticia de su resurrección ya se había esparcido por muchas partes, ellos no podían reconocerlo. Y esto era a causa de su corazón insensato que los había cegado. Estaban como el dicho que no sé si lo has escuchado, de estás viendo y no ves. Así estaban estos amigos. Pero ¿sabes? Jesús tomó la iniciativa, salió a su encuentro, se les presentó y abrió sus ojos para que le reconocieran.
Y de la misma manera, familia, lo hace con nosotros. Y quiero que tengas en mente lo siguiente. Jesús resucitó. Jesús resucitó. Y se te presenta para que le reconozcas. Jesús resucitó y se te presenta para que le reconozcas. Antes de leer el pasaje que vamos a estudiar, que es Lucas 24, del 13 al 35, si traes tu Biblia por ahí, lo puedes ir buscando, igual va a estar en las pantallas, pero quiero darte un poquito de contexto de dónde estamos parados, ¿no? La semana pasada Jorge nos habló, no sé quién estuvo la semana pasada, ¿recuerdan de qué habló Jorge? Habló de la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, ¿no? Si recuerdas, eso fue en domingo, transcurrió toda la semana de la Pascua. Y Jesús es traicionado, es entregado el jueves por la noche, el viernes en la madrugada son los juicios y el viernes es crucificado por nuestros pecados, ¿no? Ese mismo viernes también Él es sepultado y el sábado, como era día de reposo, pues los judíos lo guardaban y pues no hacían nada, no se quedaban en sus casas. Y en los primeros versículos del capítulo 24, Lucas nos narra que a primera hora del domingo unas mujeres llevaron especias aromáticas a la tumba donde Jesús estaba, ¿no? Para ungirlo como era la costumbre y todo ese rollo, ¿no? Pero encontraron que la piedra había sido quitada y no encontraron el cuerpo de Jesús. Y entonces se les aparecen dos ángeles y los ángeles les dicen, oye, pues ¿qué onda con ustedes? ¿Por qué buscan a Jesús entre los muertos si Él está vivo? Acuérdense cómo les dijo a Él. Entonces, estas mujeres fueron y anunciaron a los 11 discípulos que Jesús había resucitado, pero en estos versículos se nos dice que ellos no creyeron. Y aunque Pedro, y de hecho en el Evangelio de Juan, también Juan nos indica que iba otro discípulo, que era Juan. Entonces, Pedro va al sepulcro, no encuentra el cuerpo, pero lo que nos dice Lucas es que su respuesta fue más de duda que de veracidad. Seguía dudando de la resurrección de Jesús. Y a partir del capítulo 13, Lucas nos narra una serie de apariciones que tuvo Jesús, una serie de encuentros que tuvo Jesús con algunos de sus discípulos. Y en el versículo 13 toma el lugar el encuentro que veremos el día de hoy, donde Jesús se le presenta a dos de sus discípulos cuando van camino a Emaús. A lo mejor recuerdas esa historia, ¿no? Entonces, lo que haremos básicamente es ir leyendo el texto, ir comentando algunas cosas, y al final veremos 3 puntos. Pero quiero que durante todo el tiempo que estemos aquí, que espero que no sean más de 2 horas, recuerdes que Jesús resucitó y se te presenta para que le reconozcas. Entonces vayamos a Lucas 24, versículo 13. Dice, aquel mismo día, 2 de los discípulos iban a una aldea llamada Emaús, que estaba como a 11 kilómetros de Jerusalén. Conversaban entre sí acerca de todas estas cosas que habían acontecido. Si te fijas, la historia sucede el mismo domingo en el que Jesús resucita, que es lo que estamos celebrando el día de hoy. Y seguramente por la tarde, 2 de sus discípulos, que no eran de los 11 más cercanos, de hecho más adelante se nos va a decir el nombre de uno de ellos, pero seguramente, o sea, si eran discípulos de Jesús, ellos habían presenciado los milagros, habían presenciado las enseñanzas de Jesús, incluso ellos seguramente habían estado en esa entrada triunfal a Jerusalén que vimos la semana pasada. A lo mejor eran de los mismos que gritaban, ¡Hosana! ¡Hosana! No se nos dice exactamente bien eso, pero nos dicen es que ellos iban camino a una aldea cercana llamada Emaús. Seguramente ellos eran originarios de ahí y habían ido a Jerusalén para la fiesta de la Pascua y pues ahorita iban regresando a su casa, ¿no? Después de que se terminó la fiesta de la Pascua. Y se nos dice que ellos iban platicando de lo sucedido en los últimos días, ¿no? Que obviamente por el contexto sabemos que es la muerte de Jesús.
Seguramente ellos mismos iban hablando de que, oye, pero si el domingo Jesús entró y todo el pueblo le cantó, y Hosana, y Hosana. Y conforme pasó la semana, toda la esperanza se fue por el caño. Pero fíjate qué sucede después, versículo 15. Y mientras conversaban y discutían, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Pero sus ojos estaban velados para que no le reconocieran. Sus ojos estaban velados para que no le reconocieran. Entonces, estos dos hombres iban caminando, discutiendo, muy tristes por todo lo que había sucedido. Y sin ninguna esperanza. No sé si te ha tocado ir de regreso a tu casa después de un día fatal en el trabajo y que vas así con los invasivos así, caminando. Entonces se nos dice que Jesús llega y empieza a caminar muy cerca de ellos, pero ellos no le reconocieron. Seguramente para ellos Jesús era un caminante más que iba pues caminando hacia alguna ciudad, ¿no? Un viajero más. Pero se nos dice que no le reconocieron porque sus ojos estaban velados, estaban impedidos de verle y reconocerle. Entonces iban caminando ellos, Jesús iba a un ladito de ellos y estaban viendo, pero no veían. Fíjate lo que dice el versículo 17. Él les dijo: ¿qué discusiones son estas que tienen entre ustedes mientras van andando? Y ellos se detuvieron con semblante triste. Uno de ellos, llamado Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único visitante en Jerusalén que no sabe las cosas que en ella han acontecido en estos últimos días? Entonces, iban caminando, Jesús se les acerca, ¿y qué les pregunta? Oye, ¿por qué están tan tristes? ¿De qué están hablando? No, es que no sé de qué están hablando. Y yo me imagino a este Cleofas caminando, y cuando escucha lo que dice este desconocido, porque para él era un desconocido, se para y se voltea y: ¿es neta? ¿A poco eres el único forastero que no sabe qué pasó en Jerusalén estos últimos días? Está en todos los noticieros. Es el trending topic en Twitter. Bueno, se llama X ya. Todo el mundo en Instagram está hablando de eso. Ha habido reacciones en YouTube de esto. ¿Cómo no vas a saber qué está pasando? Pero me encanta la respuesta de Jesús en el versículo 19, porque le pregunta, les contesta: ¿qué cosas? Y me imagino Cleofas, no. Pero la pregunta de Jesús no era porque él no supiera lo que estaba pasando, obviamente, ¿no? Él era el protagonista de lo que estaba sucediendo. Y los que no sabían lo que realmente estaba pasando eran estos hombres. Estaban viendo, pero no veían. Estaban viendo, pero no veían. Entonces, Jesús seguramente con esa pregunta lo que quería es que ellos se desahogaran, que ellos expusieran su corazón delante de Él, con el propósito de que le reconocieran, de que vieran que Él ha resucitado. Pero vean lo que ellos le contestan con mucha tristeza. Y ellos le dijeron: los referentes a Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo los principales sacerdotes y nuestros gobernantes lo entregaron a sentencia de muerte y lo crucificaron. Si te fijas, como cuentan
estos hombres, lo que había pasado, es evidente que la desesperanza había invadido su corazón. Habían pasado del domingo, ¡Hosana!, todos felices, todos contentos. Pues ya se murió. Ellos reconocían a Jesús como un profeta que hablaba y obraba de parte de Dios, porque habían sido testigos de lo que Jesús había hecho. Pero en realidad ellos no habían entendido lo que habían visto. Lo tenían en sus narices, pero ellos no le reconocían. Estaban viendo y no veían. Estaban viendo y no veían. Y dicen, pues es que este hombre ya, este Jesús, fue entregado a muerte, fue crucificado, y pues ya todo se acabó. Pero fíjate lo que dice el versículo 21. Pero nosotros esperábamos que Él era el que iba a redimir a Israel. Además de todo esto, este es el tercer día desde que estas cosas acontecieron. Y aquí está el asunto. Este es el problema. Jorge nos habló un poquito acerca de esto, pero el problema de su desesperanza, va a sonar feo, no es tanto de que Jesús estuviera muerto, sino era porque sus expectativas acerca de Jesús no se habían cumplido. Ellos esperaban que Él redimiera a Israel de la opresión política de Roma. Y para ellos, como Él ahora estaba muerto y ya habían pasado 3 días, ya no había ninguna esperanza. Ahora sí, Roma va a llegar y por alborotar el asunto nos va a castigar a todos por andar de argüenderos ahí. Estos hombres estaban sin esperanza, pero era por sus propias expectativas erróneas acerca de Jesús. Y Jorge nos hablaba de esto, pero creo conveniente volver a repetirlo, y eso pasa con nosotros. Muchas veces, o siempre, yo creo la gran mayoría de las veces, tenemos expectativas erróneas acerca de Jesús. Y cuando no se cumplen esas expectativas que tenemos de Jesús, ni siquiera tienen que pasar 3 días. Ni siquiera tienen que pasar esos 3 días y andamos sin esperanza, andamos de mal humor, nos andamos quejando. Y ahorita en la mañana canté, celebrad a Cristo. Y ahorita casi me caigo por andar actuando. Pero eso pasa con nosotros. Cuando las expectativas que tenemos acerca de Jesús no se cumplen, parece que nuestro mundo se ha terminado. Cuando fui a una entrevista de trabajo y no me lo dieron, salí todo agotado. Cuando llega la fecha en la que tengo que pagar la renta o la hipoteca y no lo tengo, me pongo de malas. También pasa eso con nosotros. Aunque tengamos a Jesús enfrente, no le reconocemos. Estamos viendo y no vemos también. Estamos viendo y no vemos. Y mira lo que dice el versículo 22. Y también algunas mujeres entre nosotros nos asombraron, pues cuando fueron de madrugada al sepulcro y al no hallar su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto una aparición de ángeles que decían que él vivía. Algunos de los que estaban con nosotros fueron al sepulcro y lo hallaron tal como también las mujeres habían dicho, pero a él no lo vieron. Si te fijas, este es un resumen del contexto que vimos hace un momento. Y esto, si te fijas,
podría parecer un rayo de esperanza, ¿no? De que, oye, pues murió y algunas mujeres fueron temprano y dicen que no lo encontraron y que un ángel le dijo que se había aparecido, que había resucitado, perdón. Parecía un rayo de esperanza. Pero estos hombres, recuerda, estaban viendo y no veían. Y siento que su respuesta era más como si dijeran, todavía que estamos bien tristes, mira estas mujeres, empiezan a inventar cosas que vieron unos ángeles y que no sé qué más, y mejor que ni digan nada. Y ya todos nos regresamos a nuestras casas, nuestras vidas normales. Y ya, darle vuelta a la página. Estaban viendo y no veían. Y eso pasa con nosotros. Muchas veces dejamos que la desesperanza nos gobierne. Cuando estamos pasando por tiempos difíciles y estamos orando y no se cumplen nuestras expectativas erróneas. Y aunque vemos testimonios de Jesús presentándose a otras personas, testimonios de gracia de cómo Jesús transformó la vida de un grupo de personas, de una nación, aunque tengamos en nuestras narices que Jesús resucitó y que sigue transformando las vidas de las personas, no le podemos ver, no le podemos reconocer. Estamos viendo y no vemos. Y mira lo que Jesús le responde en el versículo 25. Entonces Jesús les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera todas estas cosas y entrara en su gloria? Jesús no se crea. Jesús no les dice, ustedes no conocen las Escrituras. Si se fijan, o sea, no les está diciendo eso. De hecho, ellos conocían las Escrituras, que en este tiempo era el Antiguo Testamento, ¿no? Pero realmente ellos no creían en su corazón lo que decían las Escrituras. Y esto los estaba cegando. Su corazón estaba siendo insensato por no creer lo que estaba escrito. Preferían ver solamente la parte del Antiguo Testamento que nos habla de la gloria, de la victoria del Mesías y cómo iba a redimir a su pueblo y cómo iba a establecer su reino. Pero pasaban de largo todo lo relacionado con el sufrimiento del Mesías. Y que su sufrimiento era necesario para que el Mesías triunfara. No le reconocían. Todo estaba escrito. Lo tenían en sus narices. Estaban viendo y no veían. Y nosotros somos iguales. Nos encanta, ¿no?, leer textos del amor de Dios, de su gracia, de su cuidado, de su protección, de que pide y se te dará. ¿Sí o no? Pero cuando vemos textos que hablan del sufrimiento del creyente, de que la vida no es tan fácil como parece, le damos de volar la vuelta a la página. No, ahí no era, dale para acá. Y es que regresamos al tema de las expectativas, ¿no? Buscamos en Jesús a alguien que nos dé salud, prosperidad, una buena vida. Ahorita vamos a cerrar las puertas, ¿no? Y hasta que no se junten 100,000 pesos nadie va a salir. No se crean, estoy jugando.
Pero si no quieren, no es broma. No es cierto. No es cierto, Señor, tú sabes que no. Pero para que nuestras vidas realmente sean mejores y sean prósperas y sean exitosas, primero Él nos tiene que transformar conforme a su imagen. ¿Y saben qué? Eso nos va a costar y nos va a doler. Eso nos va a costar y nos va a doler. Estamos viendo y no vemos también nosotros. No le reconocemos. No reconocemos que resucitó y que nuestra vida es diferente cuando creemos en Él. Pero si te fijas, Jesús no solamente les llamó insensatos y tardos de corazón, sino que les dio la medicina o el camino que debían seguir para entender todo lo que estaba pasando. Y que todo esto, familia, no era el fin de las cosas, sino solo el principio de una era gloriosa y de victoria. Veamos el versículo 27. Comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas, les explicó lo referente a él en todas las escrituras. Aquí las escrituras se refiere, o cuando habla Moisés y los profetas, se refiere a todo el Antiguo Testamento, ¿no? Entonces Jesús usó la propia escritura para exponerles que todo lo que estaba sucediendo era necesario. Me imagino a Jesús dando una masterclass del panorama bíblico. Creo que ahorita, bueno, está más que Alfredo, estamos llevando una escuela de liderazgo, ¿no? Y lo que hemos estado viendo es justamente el panorama bíblico y cómo desde el principio de la Biblia se ve el plan redentor de Dios para la humanidad y cómo todo se cumple en Jesús. Ahorita ya estamos en el Nuevo Testamento, ¿no? Pero vimos todo el Antiguo Testamento y todos esos pasajes claros y cómo toda la historia apunta hacia Jesús. Entonces, yo me imagino a Jesús hablando acerca de Génesis 3, cuando el hombre peca, pero Dios promete que a través de la simiente de la mujer iba a derrotar a la serpiente. A lo mejor también vieron pasajes de la ley de Moisés, donde todos los sacrificios apuntan hacia la obra redentora de Jesús. Salmos de David que nos hablan acerca del sufrimiento del Mesías. Profecías como la de Isaías 53 que nos habla también del siervo sufriente. O pasajes relacionados con la resurrección como Oseas 6. O pasajes relacionados con el nuevo pacto como Jeremías 33. Entonces Jesús les dio una masterclass de todo el panorama bíblico. La neta, yo hubiera querido estar ahí. Jesús, familia, usó la misma palabra para demostrarles que su desesperanza no tenía ningún fundamento. Ellos estaban viendo y no veían porque querían. Aunque ellos no le reconocían, Jesús estaba vivo. De acuerdo a lo que decían las escrituras, estaba cumpliendo lo que estaba profetizado. Él estaba enfrente de ellos para traerles una nueva esperanza. Y eso, familia, sucede con nosotros también. La mejor forma en cómo podemos encontrar esperanza es a través de la escritura. Ahí está todo el consejo de Dios, pero también están todas las promesas de Dios para su pueblo. Ahí podemos conocerle a Él tal cual es. Podemos verle reflejado en todo lo largo de la escritura. Y fíjate, esto es de la escritura, pero por ejemplo, ahorita que estamos cantando y cuando cantamos canciones cristocéntricas que están apegadas a la palabra, también la alabanza congregacional nos trae luz acerca de esto. Entonces podemos encontrar una nueva esperanza conociéndola a través de la escritura. Pero si te fijas, ellos seguían sin reconocerle. Seguían viendo y no veían. Vamos al versículo 28.
Se acercaron a la aldea donde iban y él hizo, o sea, Jesús hizo como que iba más lejos. Y ellos le insistieron diciendo: quédate con nosotros, porque está atardeciendo y el día ya ha declinado. Y entró a quedarse con ellos. Entonces imagínense, me imagino a estos compas caminando y Jesús se les acerca, empiezan a platicar y todo, y el tiempo ha de haber pasado volando, ¿no? Así como cuando están viendo Netflix y se les 5 capítulos y ni se dan cuenta, ¿no? Perdón, Martín, pensé que me iba a regañar hoy, perdóname. Entonces, me imagino que se les pasó el tiempo de volada, ¿no? Y cuando menos pensaron, llegaron a su casa, pero ellos querían seguir escuchando a este desconocido, ¿no? Más adelante nos va a decir que su corazón ardía. Pero en este momento ellos todavía no le reconocían, no sabían quién era este desconocido, pero estaban tan maravillados por la exposición que les había dado que en el texto original la palabra insistieron, es como que casi lo obligaron, como que casi lo jalaron del brazo y se lo trajeron a la fuerza, ¿no? Pero obviamente hacía falta que ellos pudieran conocer a Jesús o a este desconocido de una forma particular. Entonces vayamos a lo que dice el versículo 30. Al sentarse a la mesa con ellos, Jesús tomó pan y lo bendijo y partiéndolo les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron. Pero él desapareció de la presencia de ellos y se dijeron el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón dentro de nosotros mientras nos hablaba en el camino cuando nos abría las Escrituras? Se sentaron a comer. Jesús toma la iniciativa una vez más y al momento de partir el pan, sus ojos fueron abiertos y le reconocieron. Algunos dicen, a mí se me hace un poquito absurdo eso, que cuando abrió el pan se le bajaron las mangas a Jesús y se le dieron las marcas y que por eso lo reconocieron, ¿no? No, aquí hay una obra del Espíritu Santo transformando sus corazones, abriendo sus ojos. Y si te fijas, sus ojos fueron abiertos cuando le pudieron conocer relacionalmente. En aquel tiempo sentarse a la mesa, incluso todavía ahora, nos habla de una relación, de una comunión, de una cercanía. Cuando conocieron el aspecto relacional de este desconocido, sus ojos fueron abiertos. Familia, Jesús no se limitó solamente a exponerle las verdades bíblicas acerca de él, que creo que eso era suficiente, sino también, no es que lo hayan obligado a quedarse. Él voluntariamente, porque quería tener ese tiempo de comunión con ellos. Y el texto nos dice que sus ojos fueron abiertos y le reconocieron. Y ahora estaban viendo y ahora sí lo ven. Estaban viendo y ahora sí lo ven. Y eso, familia, sucede también con nosotros. Cuando se nos presentan las verdades bíblicas de Jesús, lo que Él hizo por nosotros, que Él no solamente murió por mis pecados, sino también resucitó y Él está vivo. Y ese mismo Jesús que está vivo quiere relacionarse conmigo. No es alguien distante, alguien que no le interese por lo que estás pasando, sino es alguien que quiere tener comunión contigo. Cuando somos expuestos a esto, y el Espíritu Santo obra en nuestros corazones, nuestros ojos son abiertos y ahora le podemos ver tal cual como es. Podemos ver lo maravilloso que es Él. Y nosotros también estamos viendo y lo estamos viendo. Pero fíjate, Jesús ni chance les dio como de reaccionar, ¿no? Como de, ay, ¿qué pasó aquí? En cuanto sus ojos fueron abiertos, ¿qué pasó?
desapareció. No entiendo por qué haya desaparecido Jesús. Creo que no nos corresponde teorizar respecto a eso, pero me gusta mucho lo que dicen ellos, ¿no ardía nuestro corazón? No sé si recuerdas lo que estamos cantando, la primera canción. Aviva mi corazón. Cuando somos expuestos a las verdades bíblicas a través de la escritura, la oración, la adoración congregacional, la oración entre creyentes, y escuchamos las verdades de Jesús, nuestro corazón, familia, debe de arder por Él. Debe de arder por lo que Él hizo por nosotros, que murió y resucitó por nosotros. Y estos cuates, oye, ¿cómo no lo pudimos reconocer antes? Familia, Jesús, al haberse presentado con ellos, transformó sus corazones insensatos en corazones ardientes por Él. Y vamos a ver la reacción de ellos, versículo 33. Levantándose en esa misma hora, regresaron a Jerusalén y hallaron reunidos a los 11 apóstoles y a los que estaban con ellos, que decían: es verdad que el Señor ha resucitado y se ha aparecido a Simón. Y ellos contaban sus experiencias en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Sin esperar un segundo, en ese mismo instante, estos hombres se levantan, dejaron la comida en la mesa para que se enfriara. Y no les importó que ya fuera de noche, porque si recuerdan la excusa para que invitaran a Jesús es que era de noche ya. Sin importar la oscuridad, sin importar el peligro que podían correr, tomaron el mismo camino hacia Jerusalén para contar, para dar a conocer lo que les había sucedido. Me los imagino, si les costó 2 horas ir, porque iban así. Imagínense ahora todos llenos de gozo y corriendo en media hora llegaron. Ellos habían reconocido que Jesús estaba vivo, lo habían visto de forma presencial, sus ojos habían sido abiertos y lo tenían en las narices y lo estaban viendo. Pero eso les dio unos corazones ardientes y con una nueva esperanza que estaban dispuestos a contarle a todo mundo. Y familia, eso sucede cuando nosotros también somos expuestos al poder de la resurrección. Cuando nacemos a una nueva vida, Jesús abre nuestros ojos, nuestros corazones arden por Él, tenemos una nueva esperanza y ahora queremos que todo el mundo conozca esa misma esperanza, le pueda reconocer, que salgamos hoy diciendo: Jesús resucitó, todos al mismo tiempo, no se crean. 1, 2, 3, ¿no? Pero la idea es esa, que demos a conocer que Jesús está vivo. Y si te fijas, llegan con sus discípulos y dicen: no, es que también a Simón, que era Pedro, también se le presentó. Entonces el Señor está vivo. Y como estos hombres que habían estado bien agüitados, Pedro porque había negado a Jesús, otros porque la gran mayoría de ellos se escondió y no quiso. Seguramente estaban tristes, se sentían decepcionados, pero ahora con esto sus corazones se habían llenado de gozo. Yo me imagino esa fiesta, yo también hubiera querido estar en esa fiesta, la neta. Seguramente ellos decían: Jesús ha resucitado, un nuevo comienzo se está dando, hay una nueva esperanza. Y familia, esto es lo que celebramos el día de hoy. Celebramos a Cristo porque no solamente murió por nosotros, sino también resucitó. Él está vivo, venció a la muerte y la muerte no tiene poder sobre nosotros. Hay una esperanza para nosotros y por eso es parte fundamental de nuestra fe. En eso, familia, podemos descansar y Jesús se nos revela para que podamos reconocer esta verdad y para que le podamos ver a Él. Vemos y lo estamos viendo. Estamos viendo y lo estamos viendo.
Y si te fijas, Jesús tomó la iniciativa, se presentó en la vida de estos hombres para que le pudieran reconocer. Y a la luz de todo esto, tengo 3 puntos para ti esta mañana, que nos muestran que cuando Jesús se nos presenta, abre nuestros ojos para que le podamos reconocer, para que podamos reconocer que Él murió por nuestros pecados, que resucitó, y eso nos da una nueva esperanza. Entonces, estos 3 puntos nos tienen que llevar a la conclusión que Jesús resucitó y se te presenta para que le reconozcas. Primer punto, Jesús se te presenta trayéndote una nueva esperanza en donde descansar. Si te fijas al principio, estos hombres iban derrotados, iban bien tristes por todo lo que había pasado, no tenían ninguna esperanza, pensaban que todo se había terminado porque sus expectativas no se habían cumplido. En 3 días todo se había ido por la borda. Pero Jesús tomó la iniciativa, se les presentó y les trajo una nueva esperanza. Ellos esperaban una liberación política, pero Jesús les trajo una liberación espiritual. Los liberó del pecado y los llevó a una nueva vida donde ni el pecado ni la muerte tienen poder sobre ellos. Es una esperanza que no se limita a algo temporal, sino que trasciende por la eternidad. Y familia, ese mismo Jesús está vivo y hoy se te presenta en tu vida para ofrecerte esa misma esperanza. Y con el mismo poder que Él resucitó y cambió la vida de estos hombres, también puede cambiar tu vida. Ahorita cantamos: majestuosa sangre, gracia inmerecida me encuentra hoy. Hoy es el día en el que Jesús se te presenta. No sé qué expectativas tengas tú de Jesús. Tal vez que te sane de una enfermedad, que restaure alguna relación, que resuelva algún problema económico o alguna injusticia. Pero familia, la esperanza que ofrece Jesús es más grande que todo eso. La esperanza que Él te da es una nueva vida, una vida eterna que no se limita a lo que te sucede en esta vida. Porque en algún día todos vamos a morir. Pero el creyente tiene la esperanza real que morir aquí en la tierra es solo el comienzo de una vida eterna, alabando a Dios, siendo sustentada por Él. Una vida donde no hay llanto, tristeza, enfermedad, injusticias ni nada. La esperanza que Jesús nos da es mucho mayor que cualquier expectativa que puedas tener de Él. Pídele a Jesús que se te presente y te abra los ojos para que le puedas reconocer. Disfruta de esta esperanza. Familia, Jesús resucitó y se te presenta para que le reconozcas. Punto número 2. Jesús se presenta mostrándote lo que hizo por ti para que tu corazón arda. Jesús les mostró a estos hombres la razón de su incredulidad, que tenía que ver con la condición de su corazón y que no habían creído lo que Jesús, lo que estaba escrito en el Antiguo Testamento. Pero ellos no la reconocían. Estaban viendo y no veían, ¿no? Pero Él mismo usó la palabra que nos habla de inicio a fin de Él para mostrarles que su plan es perfecto, que todo estaba diseñado desde el principio para que Él viniera al mundo a morir y resucitar por nosotros. Familia, Jesús se tomó el tiempo de enseñarles y esto generó que sus corazones ardieran por Él. Y lo primero que hicieron fue llevar las buenas nuevas a otros. Y eso, familia, sucede con nosotros. A través de la Biblia, de la alabanza congregacional, de la oración, podemos conocer a Jesús. Podemos conocer el plan perfecto de salvación de Dios para nosotros y cómo todo se cumple en Él. Y el Espíritu Santo aplica en nuestro corazón esas verdades, ¿no? Y esto, familia, lo que nos debe llevar es que nuestro corazón arda por Él. Pablo dice, ahorita me está acordando en 2 Corintios 5, dice, y su amor me apremia. O sea, me siento una necesidad por compartirle, por lo que Él ha hecho, porque Él murió por mí,
tomó el lugar que yo merecía y resucitó y ahora está vivo. Es el Dios más grande. ¿Qué cantábamos hoy? Eres grande, más grande que todo. Esto, familia, debe hacer que nuestros corazones ardan. Te animo a que seas intencional, buscando conocer a Jesús a través de su palabra. Pídele que te abra los ojos, que puedas reconocer que Él murió por ti y también resucitó, que Él está vivo, y veas lo maravilloso que es Él, para que tu corazón arda y lo puedas dar a conocer y proclames el Evangelio a todas las naciones. Familia, Jesús resucitó y se te presenta para que le reconozcas. Y punto número 3, Jesús se presenta abriéndote los ojos para que le conozcas relacionalmente. Los ojos de estos hombres fueron abiertos hasta que estuvieran sentados a la mesa con Jesús. En ese momento de comunión, su corazón ya estaba ardiendo, pero no le reconocieron hasta que disfrutaron de esa comunión con Él. Pero ellos también tomaron una decisión. Y aunque aún sus ojos no estaban abiertos, invitaron a Jesús a pasar a su casa. Tenían hambre por seguir escuchándolo a Él, pero también por conocerlo de forma íntima. Y familia, nosotros mientras más tiempo pasemos con Jesús, vamos a conocerle más y nuestros corazones van a arder más y más por Él. Familia, Jesús está vivo y busca relacionarse con nosotros. Quiere que le abramos nuestro corazón y nos derramemos delante de Él. Él entiende cualquier situación que estás pasando y te trae consuelo y perdón a tu vida. Pídele a Jesús que entre a tu casa, y no solamente en domingo, sino que todos los días puedas compartir tiempo de comunión con Él, de manera que le conozcas relacionalmente y tu corazón arda por Él. Familia, Jesús resucitó y se te presenta para que le reconozcas. Y quisiera cerrar haciendo una invitación. No sé si es la primera vez que escuchas acerca de Jesús, o si lo has escuchado y aún no lo reconoces como tu Señor. Pero Jesús murió por tus pecados, de forma voluntaria tomó el castigo que tú y yo merecíamos, pero Él no se quedó en la tumba, sino que al tercer día resucitó, venció a la muerte y hoy está gobernando de forma soberana todo el universo. Su reino fue inaugurado. Y por medio de Él, tú también puedes tener una nueva vida. Tus ojos pueden ser abiertos. Puedes reconocerle. Familia, este es el mensaje del Evangelio. Y por medio de Él, nuestros ojos son abiertos para que podamos reconocer que Jesús, que está vivo, es nuestro Salvador, es nuestro Señor. Así que pídele que tus ojos sean abiertos y le puedas reconocer. No dejes que la desesperanza por lo que estés pasando te ciegue, sino míralo a Él, descansa en Él, descansa en la esperanza que Él te da, que tu corazón arda por Él y que puedas disfrutar de esa comunión con Él. Jesús está vivo. Jesús está vivo y por medio de Él tú también puedes vivir. Recuerda, Jesús resucitó y se te presenta para que le reconozcas, pero ¿tú lo reconoces? Vamos a orar.